oyentes, estamos en el capítulo 11 de Sechiwata y bueno, creo que ya conocemos un poco por fin de dónde procede la versión oficializada acerca de nuestro origen, que llamamos así, o Bereber, o como lo quieran decir. Y yo creo que ya entendemos bien de dónde sale pues esa obsesión o esa moda que comentaba yo, ¿no? Creo que ya hemos visto de sobra que está el tema un poco mal cogido, que no está definitivo, que hay mucho que hablar todavía, mucho que discutir, mucho que buscar, todo lo que quieran. Y bueno, ya lo he explicado bastante. Se puede mirar un poquito más, ya veré más adelante si meto más cosas y tal, pero por ahora no va a hacer falta. Para mí está descartado. Creo que es un tema, ya insisto y repito y no me canso, que no va a llevar a ninguna parte, que es muy útil, por supuesto, estudiar todo eso, que son muy útiles los trabajos, que se va a aprovechar mucho porque hay gente que está muy preparada ya con todo lo que se ha hecho y tal, pero que no va a dar con nuestro origen. ¿De acuerdo? Va a ser un callejón sin salida todo el rato. Y bien, hoy voy a empezar una serie de capítulos donde sí vamos a avanzar ya hacia el origen verdadero del pueblo guanche, hacia el origen real. Me voy a tirar ya a la piscina y voy a... ya saco, bueno, no tanto, es que hay muchísimo que contar, muchísimo. Pero lo que voy a traer en los siguientes capítulos es una... ¿cómo podríamos llamar? Una visión de todo el esperpento que han hecho, de todo el destrozo que han hecho, de todo el mal que han hecho. Y que les va a servir para entender, tener conciencia de todo lo que ha pasado, de cómo han llegado aquí, de cómo ha falsificado todo, un poco lo que le presenté a todo el mundo en el capítulo 8, que titulé Tiempo, y de esa falsificación es de la que voy a hablar. Es muy intenso y van a entender un montón de cosas. Sí, va a quedar un poco, hay una parte que es un poco surrealista y ustedes todo lo que quieran, pero bueno, ustedes créanse lo que quieran. Y lo que sí voy a hacer es desmontarlo todo. Voy a desmontar el chanchullo que viene montado aquí y en base a eso vamos a ir montando el nuestro, la realidad, y es espectacular, ¿vale? ¿Y por qué sí? Porque para entender la realidad, la gente piensa que voy a contar, yo qué sé, lo cuenta todo el mundo y tal, ¿no? Pero eso no es así. O sea, si damos por hecho que estamos metidos en una realidad falsa, hay que desmontar primero la realidad. No puedes hacer lo que ha hecho todo el mundo, que es mostrar la realidad guanche, encajada dentro de toda la porquería que nos tienen echado encima, porque se lo va a tragar, entonces va a quedar todo imbuido en su esquema, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí ahora, van a haber unos capítulos que va a parecer que se salen un poquito del tema guanche, pero que no se salen, no están desviados, sino que están enfocados a entenderlo todo. Lo que voy a hacer con estos capítulos es reventarlo todo y según vamos ahora dando la realidad que hay, según la vamos escarbando y abriendo el techo de cristal en el que nos han metido y quitándonos toda la porquería que nos ha echado encima, vamos a ir descubriendo lo nuestro en la marcha, mientras quitamos, ponemos, ¿vale? Y al final vamos a llegar a donde queremos llegar y vamos a emplear un poco el sentido común, vamos a ampliar las evidencias que hay como siempre y vamos a encontrarnos con la realidad una y otra vez. Lo que hay que hacer es establecer primero, para entender lo nuestro, que se entiendan unos conceptos básicos, y a partir de esos conceptos básicos vamos a irlos desarrollando y vamos a llegar a la conclusión que nos interesa, ¿vale? Y para esto hay un concepto que tenemos que entender, o sobre el que hay que llegar, que esto sí ya lo mencioné. Hay que llegar a un acuerdo por lo menos antes de seguir, y es el concepto de la verdad, el que ya mencioné en su momento. Eso es algo que hay que entender, o por lo menos que tenemos que tener una idea sobre la que ponernos en común, y a partir de esa idea vamos a trabajar. Va a sonar todo un poco así de vez en cuando, seguramente, un poco solemne y todo eso, pero no me tomen esto por un capítulo religioso ni ninguno de los que vienen después. Es simplemente de lo que hay que hablar para entender el asunto, no hay más, ¿de acuerdo? O sea, mírenlo como quizás un tema de teología, porque en realidad es lo que también dije en el capítulo 8, que todo está un poco regido de esa manera, ¿no? Todo está sostenido sobre esos pilares y vamos a hablar esos conceptos, ¿de acuerdo? Ya les digo, yo no vengo en plan predicador ni nada de esto, sino que es lo que hay que mirar, ¿vale? Que tengamos claro eso desde el principio. Entonces, la verdad, ¿qué es la verdad? Ya empezamos a flipar, ¿no? Si buscamos una definición para la verdad, yo creo que podemos enfocarlo de dos maneras. Uno es lo que es cierto, lo que es verdadero, lo que entendemos que es cierto en el mundo real, pues yo qué sé, en base a la ciencia o lo que sea, a las matemáticas, se puede comprobar, se puede demostrar, y ese es un concepto de la verdad, el que tenemos en este mundo, ¿no? Establecido en base a leyes físicas o cualquier otra norma que no se puede romper. Y luego, la segunda manera de entender la verdad es con mayúsculas, ¿no? La verdad que todo el mundo está pensando, la que hablan los religiosos, los del Vaticano, los de todas las bandas de charlatanes, eso, y que identificamos pues con lo que es el otro plano, por decirlo así, o lo que no es el mundo físico, lo que es la dimensión espiritual, lo que unos llaman el mundo de las almas, el mundo de los muertos, como quieran llamarlo, ¿no? Y desde ese ámbito pues se ha nombrado de muchas maneras y esa es la verdad de la que vamos a hablar aquí. Lo que quiero hacer en este capítulo es simplemente dedicar el capítulo a eso, a llegar a un acuerdo sobre el concepto de la verdad.
y nada más. Porque la verdad, así con mayúsculas, yo creo que la podemos tratar y definir, ¿no? O hay alguien por ahí que me va a decir que no. Yo creo que tenemos derecho y tenemos capacidad. Creo que muchos supondrán que no, que eso solo lo pueden tratar los curas, los religiosos, de su propia iglesia, de su religión. Ya sabes, la gente que está así acostumbrada a obedecer y a que ellos impongan y todo el mundo acate. Un poco lo que hablamos en el capítulo 8, ¿no? Que todo se trata de que ellos digan y los demás pues simplemente ahí por donde ellos digan. Pero no, yo creo que es una cosa que se puede, de la que se puede hablar. Faltaría menos. Si alguien se ofende, pues ya saben, cambien de canal y nada más. Si intentamos definir la verdad, lo que es la verdad mística con mayúsculas, pues creo que podemos hacerlo, en mi opinión, solamente es un acuerdo a lo que quiero llegar, ¿de acuerdo? Creo que podemos hacerlo estableciendo dos puntos de vista también, dos interpretaciones. Una, podemos decir que es el símbolo de lo que es el conocimiento de todas las cosas. Entendemos por la verdad, pues la capacidad de entender todo lo que ocurre, de comprender cómo es todo, de por qué está todo ahí. Es como el entendimiento de absolutamente todos los aspectos de la realidad, tanto la realidad que captamos con los sentidos, la que palpamos, como la que no, la que está en el otro plano también, en el que nombraba antes, ¿no? Entonces, digamos que representa la capacidad de entender la mejor y la única manera de hacer todo. Es decir, la verdad lo explica todo y que permite también entender de la misma manera, por supuesto, el pasado y el futuro, porque si lo entiendes todo ahora, lo entiendes todo lo de antes y todo lo de después. Sabes cómo sucedieron las cosas y puedes ver exactamente cómo van a pasar. Es un conocimiento absoluto de todo, en todas direcciones. Yo creo que es una de las dimensiones de la verdad y creo que estamos de acuerdo, aunque se puede, aunque lo podamos desarrollar más o lo que sea, pero bien, estamos de acuerdo en que esa es una, ¿no? Y la otra, lo que yo creo que se puede entender de otra manera, asociada a esta, lo que es el concepto de la verdad, o derivada de esta, pues es la del poder absoluto, la capacidad o poder absoluto que tiene la persona que conoce eso, o el ente, ¿no? Podríamos decir que la verdad, el dominio de la verdad o el conocimiento de la verdad es la única posibilidad que se tiene o el único mecanismo disponible para dominar todo. Entonces constituye una forma de poder, una forma de autoridad, una forma de solemnidad que es insuperable. Porque si con la verdad se conoce todo en todas direcciones, se puede saber perfectamente todo de nosotros, todo del mundo, todo lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que tenemos que hacer, lo que no. Es decir, yo creo que lo que vamos a hacer en cada momento, no podemos discutir nada porque la verdad lo sabe todo. Entonces implica una capacidad de poder total sobre nuestras vidas y sobre todas las cosas en todos sentidos. Creo que no hay nada que sea más poderoso ni insuperable, porque la verdad, que le vas a decir, yo veo todo, yo controlo todo, ¿qué me vas a discutir? No, yo tengo una visión absoluta. La verdad, si la verdad hablase te diría así las cosas, ¿no? ¿Qué te diría? Nada. Te mandaría a hacer lo que tienes que hacer, te diría, vete para allá, tú cállate que tienes que ir para no sé dónde, tal, no digas nada. Es que ni te responde, ¿no? Porque simplemente está, es un destino, es todo. El presente, el pasado, el futuro y los motivos, todo, absolutamente todo. No hay nada que se le pueda reprochar ni discutir ni nada. Y si alguien la poseyese, insisto, pues sería una cuestión de poder absoluto. Si alguien la pudiese administrar, sería lo máximo absoluto. No habría nada por encima de ninguna manera. Entonces, ¿esto qué implica? Que, como lo quieran llamar, el mecanismo, el contenido, el conocimiento de la verdad, lo miren como lo miren, tenemos que estar de acuerdo en que no se puede abarcar. Nadie en ninguna parte puede conocer el contenido de la verdad, ni su funcionamiento, ni sus reglas, nada. Nadie puede entender cómo funciona, ni por qué pasan las cosas, ni cómo se relacionan, nada. Está todo en manos de la verdad y a la vista de la verdad, y no tenemos de ninguna manera nosotros capacidad de llegar a ese nivel, porque es un nivel de conocimiento y de poder que lo rige todo, y no se puede entender lo que nos está rigiendo, porque si no seríamos nosotros los que regiríamos, los que dirigiríamos todo. Entonces lo equilibra todo y no sabemos cómo, estamos ahí sometidos a ella y nada más, nada más. Si nosotros pudiésemos explicar la verdad o pudiésemos, yo qué sé, interpretarla de algún modo, pues sería porque la verdad lo designa también, y explicaríamos lo que la verdad dijese. O sea, no tenemos manera de ninguna clase de poder explicar nada acerca de la verdad, ¿vale? Está ahí. Digamos que en el caso de que creas en ella, sabes que está ahí y nada más. Si quizás existiendo en el otro lado, no le haces ni dar un vistazo, mira, esto es así y tal, pero ¿me entiendes? No le veo, yo creo que nadie le vea a esto la posibilidad de entenderlo de ninguna manera. Vamos, que el contenido de la verdad es inaccesible. Es un poder absoluto que tampoco es accesible de ninguna manera. Y por tanto, la verdad es un atributo que los humanos hemos entendido siempre que no está a nuestro alcance, porque es un atributo que es propio de Dios, nada más, ¿vale? Es un atributo inabarcable, inalcanzable, insuperable, superior en absoluto. No hay nada por encima de eso, como dije antes. O sea, que no solo puede estar en manos de Dios, que es la creencia de siempre en este tema, ¿no? Bueno, pues eso es lo que creo que llamamos la verdad, y estaremos de acuerdo que eso es a lo que se refieren los charlatanes de todas las religiones cuando hablan de ella, ¿bien? Porque ese concepto original, digamos yo, que se ha mantenido siempre y el que maneja siempre y el que seguimos teniendo hoy, ¿no? Entonces cuando te nombran la verdad, un cura de cualquier iglesia te empieza a hablar de la verdad y como si supiera algo de lo que está diciendo, pues te habla de eso.
vamos a tener claro que ese concepto, ese mecanismo, vamos a llamarlo mecanismo celestial, ese mecanismo de control, de gestión de todas las cosas, de poder absoluto, de guía, de control, sí, vale, se entiende lo que quiero decir, de establecimiento del destino de cada uno y todo eso, era lo que dominaba todo antes. Antes la gente se regía por la verdad, la gente hablaba de la verdad y la gente se dejaba dirigir por la verdad y simplemente vivía acorde con lo que sabía que la verdad estaba estableciendo para cada uno. Eso era lo que había, estoy hablando de lo que pasaba antes, ¿vale? De cómo era la vida antes. ¿Antes de cuándo? Pues antes de que las bandas estas de religiosos, de charlatanes, de falsificadores y tal, pues fueran estableciendo su tiranía por todo el mundo, que es lo que estaba hablando en el capítulo 8 más o menos. Bien, entonces en base a ese concepto principal, que es el de la verdad, se regía la vida de todo el mundo. Y luego esta gente, pues nada, falsificaron la verdad. Esta gente se dedicó a falsificar todo y establecieron ellos lo que era la verdad. Bien. Y esa infamia es la que constituyó, o con la que constituyeron ellos, el sistema en el que estamos hoy. Y de ahí viene todo el sistema en el que vivimos hoy. Toda nuestra cultura, toda nuestra historia, lo que sabemos acerca de nuestra existencia, el origen de la humanidad, el concepto de lo divino, todo eso fue borrado. Todo lo que sabíamos fue eliminado. Lo borraron todo, como dije en el capítulo 8, falsificaron todo, crearon un mundo nuevo y convirtieron el único destino de nuestras vidas en algo que simplemente era quedar supeditados a ellos y al margen de la verdad como se estaba antes. Eso es lo que quería que se entendiese en este capítulo, básicamente. Lo falsificaron todo, insisto, borraron todo y nos esclavizaron, nos supeditaron a ellos de todas las maneras posibles. Ese esquema que establecieron ellos se defiende de mil maneras porque es un sistema de poder y vamos, se defiende con mucha violencia, incluso a veces, que voy a hablar yo de temas religiosos, imagínense, ¿no? Cómo se defiende todo lo que imponen los religiosos en algunos sitios. Y es porque es una forma de poder, o sea, y los que no entienden nada pues se apuntan al carro porque se arriman y salen ganando, o sea, es que la gente en realidad no entiende la verdad ni nada, sino pues lo establecen los poderosos, pues venga, yo voy para allá y tal, lo digan ellos y ya está, ¿no? Y al final un poco da igual el tema y simplemente se usa la religión como instrumento de imposición y de autoridad, de violencia, si lo quieren llamar así, como lo quieran emplear, para someter a la gente. Entonces, lo que vamos a ver en los siguientes capítulos es precisamente cómo esas bandas de charlatanes esclavistas de todas las religiones se colocaron en la cúspide, en el lugar de la verdad, y como las únicas personas capaces de interpretar la verdad. Suena fuerte, ¿no? Entonces, esto era solo atribuible a Dios, pero ellos llegaron y dijeron, no, esto lo hacemos nosotros, por la jeta. Nosotros vamos a decir lo que es la verdad. Y se acabó. Ya ves tú, unos tipos así vestidos de blanco que se ponen a hacer cositas y tal, que te vienen y te dicen qué es lo que dice Dios, qué es lo que manda Dios, y se atribuyen el poder de Dios para aplicar lo que dice Dios o lo que dicen ellos que dice Dios a quien ellos digan o quien ellos quieran, a ti o a ti o a ti, porque ellos dicen que lo dice Dios. O sea, es una charlatanería de nivel superior, nivel Dios. ¿Me comprenden? O sea que si ustedes empiezan a escuchar lo que cuentan estas religiones, que dice Dios o que dice la verdad o lo que dice no sé quién, la verdad para allá, la verdad para acá, no sé cuánto, y si les da la risa, yo lo puedo entender. Bien, porque a mí me la da siempre, o sea, me da una cosa que es insoportable, porque eso obviamente es imposible, ¿me comprenden? Esta falsificación de la que estoy hablando, como decía, es el pilar fundamental sobre el que se sostiene el mundo hoy. Ese es el tema. Ese esquema es el que debemos defender en todos lados, en todos los pueblos, incluso los más civilizados se sigue haciendo como años atrás, con mucha violencia, o con menos violencia, con más obsesión, con menos obsesión, fanatismo por todas partes, y todo está establecido así, en base a ese pilar. De esa manera se estableció un sistema esclavista que con el tiempo, pues ese sistema se inició hace mucho tiempo, por supuesto, y simplemente se ha ido restaurando una y otra vez el mismo sistema. No ha cambiado nunca nada. Ese es el intríngulis de todo esto. Bien. En todas las épocas, todos los clanes han ido aplicando ese mismo sistema de distinta manera. Y así ha llegado hasta hoy. Lo que vemos hoy es el mismo sistema que hace la tromba de años para atrás, luego lo miraremos. Y en un sistema simplemente sujeto, mantenido por esclavistas, en el que los humanos hemos ido sobreviviendo, sometidos a ese desprecio absoluto por parte de los que tienen el sistema. Un sistema en el que nos hemos ido defendiendo, en el que nos hemos ido rebelando, revolviendo y en el que hemos ido, pues con nuestro carácter humano, con nuestra capacidad humana, hemos ido desde dentro mejorando, ¿de acuerdo? Como somos como un virus invencible que se resiste contra ese poder, contra el poder del mal, vamos a decirlo así, y que lo que representa al fin y al cabo ese poder es la falsificación de lo que estaba hablando. O sea, esa es la estructura que quiero que tengamos clara, ¿de acuerdo? Nosotros hemos tratado simplemente de imponer nuestra condición humana resistiéndonos a ese sistema y así es como el sistema se ha ido amoldando.
y por eso estamos como estamos, no por los que mandan, sino por nosotros, ¿de acuerdo? Ellos son falsificadores, son esclavistas, el sistema sigue igual, con los mismos principios, con los mismos objetivos impuestos desde el principio, con el mismo mecanismo, no ha cambiado absolutamente nada y nosotros hemos ido resistiendo, nada más que eso. Los cristianos y sus socios, los de todas religiones, son simple y únicamente una continuación hoy de esos clanes de esclavistas que habían antes, que hacían exactamente lo mismo. Son la misma banda, con la misma falsificación, con la misma traición que otros iniciaron antes que ellos, y que ellos perpetuaron como lo perpetuaron antes otras personas, ¿de acuerdo? O sea, no ha cambiado nada. Lo que pasa, ya se los anticipo, es que con el surgimiento del cristianismo y de las otras religiones, que ya he dicho varias veces que son las mismas, lo que ocurrió diferente a las veces anteriores, a los relevos anteriores, fue que estos piratas de ahora, estos esclavistas de ahora, borraron por completo el conocimiento que había antes que ellos. Mientras que antes el conocimiento permanecía, ellos no, ellos cogieron, lo borraron todo y luego se borraron a sí mismos, se falsificaron a sí mismos, falsificaron sus orígenes, falsificaron su historia, falsificaron sus verdaderos objetivos y así ahora quedó todo oculto, quedaron ocultos el pasado que todo el mundo conocía y quedaron ocultos ellos. Antes se entendía quiénes eran ellos, se entendía qué era lo que hacían, cómo lo falsificaban, lo envilecían todo y se entendía que eran los enemigos de todo, que iban contra nosotros y contra todo. Entonces, al ocultarlo todo, se redibujaron a sí mismos, se reinventaron y así todas sus cosas, digamos, todas sus pretensiones, sus cosas horribles o lo que sea, pues ya no se reconocen. Lo cubrieron todo con mentiras, con cuentos para tontos y ubicaron su maldad donde antes estaba el bien y el bien simplemente lo borraron. ¿De acuerdo? Y así ya no tuvieron que competir con él. Digamos que hicieron un reinicio, un reset, como que se hacen los ordenadores y se acabó, esto se acabó. Vamos matando a gente, vamos borrando la memoria, la historia, no sé qué, y nosotros vamos poniéndolo todo nuevo y se acabó. Y eso es lo que han hecho desde que existen. Entonces hoy se llama verdad a la mentira, a lo vulgar. ¿Por qué? Porque no se conoce otra cosa. Se emplearon las palabras de antes sobre conceptos nuevos. Y esto pasó el otro día prácticamente, esto pasó ayer. O sea, también les dije que el contenido del tiempo fue falsificado y eso es muy importante. O sea, ellos falsificaron la historia como les dio la gana. Hay muchas cosas que están un pelín desubicadas, que ya seguramente lo veremos también. Estamos en realidad viviendo una etapa de la historia que es muy reciente. Porque imagínense la historia de la humanidad, todos los años que tiene para atrás, y los cristianos llegaron el otro día. Y bueno, si pensamos en sitios como en América, que llegaron más tarde que a Canarias, pues allí todavía es más reciente todo. La invasión costó más, el genocidio ha costado mucho más, porque la gente se distingue más, es una extensión mucho mayor, de allí se han logrado escapar mucho mejor de todo esto, entre comillas, y han sobrevivido un poco mejor las culturas indígenas. Entonces para que vean lo reciente que es, ¿no? Quiero decir que están todavía vivas muchas culturas y vamos, esta gente que es que llegó ayer, esta gente empezó ayer, así que no se crean tampoco muchos temas sobre referencias históricas en cuanto a fechas y tal, mírenlos con cuidado porque esta gente es lo que parece, no le dé más vuelta, ya lo iremos viendo, ¿bien? Esa era la idea de este capítulo, espero que les haya interesado y sobre esto vamos a ver unas cosas mucho más que interesantes en los siguientes capítulos, no se los pierdan. Hasta el siguiente, ¿de acuerdo? Adiós.